acorralados, derribados, pero a veces no estamos destruidos. Las crisis interrumpen el estilo de vida normal de nuestras vidas. Son situaciones inesperadas para las cuales no estamos preparados y que genera problemas. Todos le escapamos a las crisis. Pero las crisis son la oportunidad de ver la mano del Señor obrando maravillas a favor de su pueblo. Y cada vez que enfrentamos, decíamos el jueves, cuando uno enfrenta un problema, una crisis con la actitud correcta, es como que Dios nos aprueba y nos hace subir de nivel. Muchas veces cuando enfrentamos una dificultad en la vida y la afrontamos con una mala actitud, el Señor te dice, vas a repetir de año. Hasta que no aprendas esta lección, no podés subir de nivel. Y muchos de nosotros es como que algunas materias las seguimos llevándonos a marzo porque no aprendemos la lección que el Señor nos quiere enseñar. Y nos damos cuenta que cuando ponemos nuestras vidas en manos del Señor, su intervención es asombrosa y contradice todas las predicciones humanas. Porque muchos de nosotros vivimos una vida cristiana y una fe muy lógica. Y ustedes saben que en el reino del Señor no siempre 2 más 2 es 4. Y en el reino del Señor una merienda sirve para alimentar a 5.000 personas. Las matemáticas del Señor no son las matemáticas humanas. En el reino del Señor no se suma, se multiplica. Ahora, no hay forma de evitar en esta vida el dolor y las dificultades, no hay forma. Puedo ser un cristiano que vivo en obediencia, puedo practicar la vida cristiana, pero eso no significa de ninguna manera que los problemas van a desaparecer de mi vida. Hay algo dentro nuestro que interpreta como negativo cualquier tipo de sufrimiento. Como que la crisis tiene mala prensa, mala fama. Nosotros vivimos en un mundo occidental. Mi hijo, cuando estuvo en el Líbano, me decía, para ellos el sufrimiento es la moneda corriente de cada día. Para ellos escuchar ruido de balacera, de ametralladora, escuchar una bomba, es el ruido normal. Con eso se duermen y con eso se levantan. Están acostumbrados a sufrir, pero nosotros le escapamos al sufrimiento. Es más, frente al sufrimiento muchas veces creemos que es parte del pecado. Cuando a algún hermano le está pasando algo delicado, le decimos, ¿en qué anda? Nunca falta uno que en lugar de venir a animarte, estás ahí en el precipicio a punto de caerte por el despeñadero y en lugar que venga alguien a rescatarte, está uno que te dice, en algo estarás raro, algún pecado hay en tu vida. El libro de Marcos dice que los discípulos de Juan capítulo 9, Jesucristo pasó con los discípulos y vieron a un hombre ciego y los discípulos preguntaron, Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Por el pecado de él o porque los padres pecaron? Miren cómo hay este pensamiento que si alguien está pasando un tiempo malo en su vida es producto de la desobediencia. No es verdad. Quiere decir que enfrentar dificultades en la vida no es sinónimo de que no estoy viviendo bajo el señorío del Señor Jesucristo. Me dice Hebreos 5:8. ¿Lo tenemos? No lo tenemos, pero dice, el Hijo de Dios, Jesucristo, aprendió obediencia por lo que padeció. Tremenda palabra. El Hijo de Dios aprendió obediencia por lo que padeció. Todavía no vamos a leer eso. Ahora,
¿Cuántas veces un tiempo de crisis nos ha servido un tiempo de crisis para acercarnos más al Señor? Hay hermanos que me dicen, gloria a Dios por ese momento duro en mi vida, porque conocí la iglesia, conozco al Señor, el Señor me habla cada domingo, encontré un oasis para mi vida, y todo porque pasé por un momento de crisis. Los seres humanos somos así. Creemos que Jesucristo es el genio de la lámpara, que yo froto para cuando lo necesito, o es el chico de los mandados que está en un cajoncito y lo saco cuando las papas queman. No, Jesucristo es Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es para lo bueno y para lo malo, para las crisis y para los buenos tiempos también. Pero los momentos de crisis han servido y sirven para hacernos más reflexivos, para pensar cómo estoy caminando. Los momentos de crisis me llevan a ser una persona más obediente, me sacan de la rutina, traen un balance a mi vida, me hacen recapacitar en lo malo, me hace administrar mejor los recursos. ¿Cómo podemos obtener victoria en tiempos de crisis? Cuando parecemos acorralados, como dice la palabra de este mensaje. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo tener victoria? Ahora, las crisis indudablemente sacan a la luz lo que hay adentro. Lo mejor o lo peor de nosotros. Hay gente que cuando aparece el mal momento empieza a despotricar, empieza a insultar, porque refleja lo que verdaderamente hay adentro. En muchos de nosotros hay una cultura de queja y vivimos quejándonos. Por eso el Señor nos hace repetir una materia una y otra vez, porque dice, no estás aprobado, no enfrentaste este problema, esta prueba con la mejor actitud, esperando lo mejor de mí. No enfrentaste este problema esperando mi intervención asombrosa. Y yo escucho muchos hermanos que en medio de sus problemas empiezan con las quejas, con los lamentos, con los reproches, con la amargura. Tal es así que nuestra fe se empieza a desmoronar. La Biblia dice que había un pueblo que estaba acorralado. Segunda Reyes 6:24. Dice, algún tiempo después, dice la palabra del Señor, Ben-Hadad, miren qué buen nombre para el hijo, no se lo pongan, por favor. Rey de Siria. ¿Se animan a leer conmigo? ¿Cómo están? ¿Trajeron los bifocales hoy? ¿Sí? Vamos. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. Dice que el rey de Siria movilizó todo su ejército, sitiaron Samaria. Era la forma de atacar, una de las formas de atacar a un pueblo enemigo en la época. Los generales rodeaban a un pueblo y cortaban con los vínculos con los pueblos de los cuales uno se abastecía. Con actitud paciente esperaban el debilitamiento de la población hasta que se rindieran. Era un proceso sumamente lento, pero sumamente efectivo. A consecuencia de que la ciudad estaba sitiada, estaba acorralada, dice la Biblia, Segunda Reyes 6:25, como consecuencia de esto, hubo mucha hambre en la ciudad. Hubo un gran hambre en Samaria.
Estuvo por tanto tiempo sitiada la ciudad que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. A ver si tomamos dimensión un poquito. En la Biblia encontramos que Jesucristo fue vendido ¿por cuánta? Por 30 piezas de plata. Miren el hambre que había en la ciudad, que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Casi 3 veces el valor por el que Judas vendió al maestro. Y 200 mililitros de estiércol de paloma. A ver si podemos comprender el hambre que había. Se vendía la caca de paloma. Se ríe, hermano. 200 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. Terrible el hambre. La desesperación era angustiante, desesperante. Las cifras que manejaban hablan del grado de desesperanza al que habían llegado los habitantes de Samaria. Con todas las letras podemos decir que era una crisis abrumadora. Cuando llegan las crisis a nuestra vida, tenemos que estar preparados. Luis Palau, un gran predicador del Evangelio, decía: pobrecito de aquel que tiene que aprender principios en tiempos de crisis. Los principios hay que aprenderlos antes, para que cuando lleguen los momentos duros sepamos de qué agarrarnos. Cuando uno está pasando por una situación como esta, desesperante, empieza a considerar alternativas peligrosas. Digamos todos juntos esta frase: considerando alternativas peligrosas. Dice la Biblia que en medio de esta situación angustiante de hambre tremenda, se nos presenta una escena de terror. Segunda Reyes 6 dice: cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó y le dijo: mi señor el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. El rey le dijo: si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, no tengo vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó: ¿qué es lo que te pasa? La mujer le contestó: estoy viviendo con una mujer y me dice: mirá, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos el mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Terrible. Un relato espantoso. Una escena de terror donde vemos el abatimiento de la población que estaba sitiada. Y aquí encontramos una lección para aprender en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. Estamos dispuestos a considerar alternativas o salidas dudosas que en otro tiempo no hubiéramos tomado. Nos empezamos a desenfocar. La Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, miren, el padre de la fe, un día dudó del Señor y mintió, bajó a Egipto porque había mucho hambre, y mintió y dijo que su esposa era su hermana para que no lo matase. Un padre desesperado porque no encuentra trabajo, se le presentan algunas alternativas turbias, porque el diablo siempre está presente, piensa en robar. Comenzamos a contemplar situaciones que en un pasado hubiéramos descartado de plano. ¿Cuántas veces ante las deudas acudimos a un préstamo
a un préstamo salvavidas que termina siendo un salvavidas de plomo que nos hunde una vez más en el mar de las deudas. El rey Saúl era un rey que dependía totalmente espiritualmente de Samuel. Pero querido, Samuel un día se murió. Los hombres pasamos de esta vida. No podemos vivir dependiendo de los hombres. Tenemos que depender del Señor. Y Saúl, desesperado porque se le había muerto lo que era su muleta sobre la cual se apoyaba, fue en busca de una medium espiritista para conectarse con el más allá y hablar con Samuel. Dice la Biblia, por esta causa Dios lo mató a Saúl, porque consultó a una divina y no lo consultó al Señor. Cuidado, hermano. Cuidado dónde te metés. Cuidado las alternativas que manejás en las situaciones de crisis o desesperación. Porque muchas veces a nuestros problemas le agregamos problemas más grandes. Venga, recupere su pareja. En una semana lo recupera. Venga. Todos engaños del diablo. ¿Cuántas veces empezamos a manejar situaciones que antes no hubiéramos manejado? Un matrimonio desgastado por las discusiones y peleas, comienzan a pensar en la posibilidad de separarse. En tiempos de dificultad perdemos la perspectiva y luego sufrimos la consecuencia de nuestras malas decisiones. No debemos tomar decisiones importantes en tiempos de crisis. Porque está comprobado que lo que parece lógico, lo que parece razonable, mañana nos va a llevar a profundos lamentos en la vida. Cuando estamos enojados, cuando estamos pasando un tiempo de angustia, cuando estamos desenfocados, se bloquea la corteza frontal de nuestro cerebro, que es la parte del cuerpo humano que tiene la capacidad de evaluar, pensar con claridad. Nunca decidamos en momentos de crisis por aquello que Dios no aprueba. Nunca decidamos por pecado. Nunca decidamos por engaño, nunca decidamos por traición, nunca decidamos por mentira, porque indudablemente nos estamos realmente cavando la fosa. Muchas veces, cuando pasamos un tiempo que no preferimos pasar, hasta Dios es el culpable. Por eso, buscamos siempre a alguien a quien culpar. El primer principio que tenemos que aprender en tiempos de crisis, no manejar situaciones alternativas peligrosas. Pero muchas veces, casi siempre se da que cuando paso un tiempo difícil, busco a quien echarle la culpa. Dice la Biblia, cuando el rey oyó las palabras de esta mujer, Segunda Reyes 6:31, el rey se rasgó las vestiduras y dijo, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. ¿Quién era Eliseo? El profeta del Señor. ¿Saben que muchas veces caemos los pastores en la redada? Metemos la pata a nosotros, pero que tiene la culpa el pastor. Pero no es nuevo esto, hermano. Fíjense lo que hace el rey. El rey tenía la bendición de tener a un profeta como Eliseo. Eliseo era un profeta, de los profetas más poderosos que tenemos en la palabra del Señor.
Muchos de nosotros no aprovechamos a gente que siembra buena palabra en nuestra vida. Buscamos los cizañeros. Fíjense la actitud tan lamentable de este rey. Que Dios me mate si hoy no saco la cabeza de Eliseo de sus hombros. Segundo error característico cuando atravesamos una crisis. En lugar de buscar una solución, buscamos a quien culpar. Y no es nuevo esto. Esto viene desde el Edén, hermano. Esta es la estrategia del enemigo. El hombre dijo, cuando fue interpelado por Dios: Abraham, ¿por qué comiste de ese árbol? Yo te dije, la mujer que me diste. Si no me hubieras dado la mujer, acá estaríamos contentos los hombres, solitos con los animales. Mirá a la mujer que tenías al lado, eso es una bendición de Dios. Mirala, no, porque las hermanas me están mirando, me clavaron los rayos X así. Hermana, salúdeme cuando se va al final, por favor, denme un beso. Adán dijo, la mujer tiene la culpa. La mujer, ¿qué dijo? La serpiente tiene la culpa. Y la serpiente andaba buscando a ver a qué animalito culpar. Yo he hablado con parejas, con personas que han sido infieles y me han dicho, no, la tentación era muy grande, Miguel, no pude soportar. Excusas. Tirar la pelota al córner, como decimos los que nos gusta el fútbol. En realidad, el rey no había sido la clase de líder que el pueblo necesitaba en tal angustiante situación que estaba sufriendo el pueblo, y lejos de señalar un camino espiritual de arrepentimiento, de buscar al Señor en medio de la crisis, quedó paralizado y no tuvo mejor alternativa que echarle la culpa al profeta Eliseo. Cuando uno pasa por un momento de crisis, las fuerzas escasean. No puedo usar las fuerzas que tengo para buscar culpables, para denunciar esto no hubiera pasado. Siempre decimos que en casa hay un profeta que anuncia todo lo que va a pasar. Yo les dije, acuérdense. Qué bronca te da cuando aparecen esos profetas. ¿Y por qué no hiciste algo? Yo les dije, esto iba a pasar. Pero claro, en lugar de usar la energía para, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, que no agregue problema a mis problemas. Es como una escapatoria a nuestros sentidos de frustración, pero no sirven para resolver el conflicto que estoy enfrentando. Al contrario, buscar culpables me distrae, no me permite enfocarme en lo que debería realmente estar haciendo. Segunda lección, hermano. Primera lección en tiempos de crisis. No admita soluciones que en otro tiempo hubiéramos descartado. Soluciones peligrosas. Yo me pongo muy triste como pastor cuando hay gente que, cuando está pasando por la mala, deja de venir a la iglesia. Y es cuando más tiene que venir. Y es cuando más tiene que buscar al Señor. Pero el Señor nos enseña en este pasaje que lo peor que podemos hacer es buscar culpar a alguien de lo que nos está pasando. Es perder el tiempo. Me va a servir de poco. Culpando nunca voy a poder cambiar. ¿Saben a quién Dios bendice? A quien asume la responsabilidad de sus actos. ¿Metiste la pata? Asumilo, querido. Ponete los pantalones largos. Pedí perdón al Señor. Pedile perdón a quien tengas que pedirle perdón y salí adelante, porque el Señor te va a rescatar. Porque Dios, decíamos el jueves, es el que nos restaura,
es el que sana nuestras heridas, es el que nos bendice, es el que nos levanta. Y a veces los milagros llegan a nuestra vida. Escúchame bien, a veces los milagros llegan a nuestra vida cuando nos hacemos responsables de las cosas que hemos hecho mal. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿De dónde vendrá? ¿Qué hizo el rey? Mandó a matar a Eliseo. Mandó un emisario para que haga boleta al profeta, porque según el rey, el profeta tenía la culpa de todo lo que le estaba pasando al pueblo. Eliseo, que tenía línea directa con el Señor, se entera que el rey había mandado un emisario para hacerlo boleta. Dios mismo se lo había revelado. Llega a la puerta de Eliseo y Eliseo dice: traben bien la puerta. Pero Eliseo le dice: escucha este mensaje, le dice a quien vino a matarlo. Esto dice el Señor. Segunda Reyes 7:1. No sé si lo tenemos. No lo tenemos, pero se los leo. Dice: escucha el mensaje del Señor, dice Eliseo. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina o 10 kilos de harina se venderán por 2 piezas de plata, y 20 kilos de cebada se venderán por 2 piezas de plata. Mañana a esta hora, en el mercado de Samaria, donde se vende la caquita de paloma, 20 kilos de harina, 10 kilos de harina, 2 piezas de plata, 20 kilos de cebada, por el mismo dinero. Tremendo. La profecía de Eliseo es asombrosa, porque ni siquiera había harina o cebada en Samaria. La reacción del oficial es la reacción normal de cualquiera de nosotros. A veces Dios nos pone contra la pared para que su intervención sea asombrosa y nosotros realmente le demos la gloria a Él. Y no digamos: yo salí adelante por la mía, yo salí adelante por mis habilidades. El Señor te quiere demostrar que cuando las fuerzas escasean, cuando estamos acorralados en la vida, cuando estamos sitiados, necesitamos un milagro del Señor. Y dice el criado: aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, esto sería imposible. Queridos, hay gente influida por el enemigo que lo único que hacen es inyectar veneno, desesperanza, y nos hacen perder la fe en el Señor. Este hombre había perdido la fe, había perdido la esperanza, pero la palabra de Dios se cumplió, y el profeta le dice: mira, aunque vos no lo creas, lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a poder disfrutar. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 dice: Dios le ha dado a mucha gente de todo, pero no le ha dado la capacidad de disfrutarlo. Es tremendo. ¿Conocen gente que tiene de todo, pero no tiene la capacidad de disfrutar? Dios es el que nos da la capacidad de disfrutar lo que tenemos, lo poco o lo mucho. Encontramos un tercer principio acerca de los tiempos de crisis. Además de no tomar decisiones apresuradas, además de no invertir tiempo culpando a los demás por lo que nos está pasando, ¿qué debo hacer en tiempo de crisis? El Señor, y solo el Señor, tiene las directivas apropiadas para mi vida. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Buscarle al Señor. A lo mejor el Señor está queriendo que te arrodilles al lado de tu cama y le digas: perdón, Señor, perdón por no buscarte, perdón por creer que puedo vivir la vida sin vos. Miren, uno puede tener de todo en la vida. Si no tenés la bendición del Señor, no puedes disfrutar nada. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero.
y no lo tiene al Señor. Y a veces el Señor nos hace pasar por el valle de sombra y de muerte para que doblemos las rodillas delante de Él y nos humillemos y reconozcamos nuestra dependencia de Él. Dice el Salmo 121, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿Saben? Esta palabra muchas veces no la comprendemos, porque ¿qué pasaba en los lugares montañosos? La gente levantaba altares a los ídolos. Y cuando algo andaba mal, te decían, levantá tus ojos a las montañas y adorá los ídolos que hemos construido. Entonces el salmista dice, levanto mis ojos a la montaña, pero ¿de dónde viene mi ayuda? No, de los ídolos ninguno. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra. Querido, no hay cintita roja que te libre de los problemas. Por más que le pongas una cintita roja a la patente, por más que creas que poniéndote esta ropa te va a ir bien, por más que creas que caminando tantos kilómetros a tal lugar Dios te va a bendecir, lo que Dios está buscando en nosotros es un corazón humillado y sencillo. Dice la palabra, no quiero tus sacrificios, no quiero tus ofrendas, quiero un corazón obediente. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Muchos de nosotros promovemos las crisis. ¿Cómo las promovemos? Hablando todo el tiempo del problema. Hace poquito les conté que cuando a la Susi le diagnosticaron de lo cual fue operada, nunca nombramos la enfermedad en casa. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, no vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Pero muchos de nosotros somos promotores de crisis. Vivimos hablando del problema, todo el día machacando el problema, por lo tanto el problema cada vez es más grande. Por eso tenemos que aprender a caminar por fe. ¿Saben? En la reacción del oficial del rey que fue a matar a Eliseo encontramos el cuarto principio. El desafío que tenemos de caminar por fe cada día. Ya esta parte no le corresponde al Señor, me corresponde a mí. Creer la palabra, aplicar la palabra. Querido, esta palabra no es para tu vecino, Ay, menos mal que vino fulanito, le viene como anillo al dedo. Siempre la palabra le viene bien al otro. Menos mal que está mi esposa escuchando esto. Me acuerdo un día que estaba predicando y me dice, cuánto lamento que mi esposo hoy no pudo venir. Era para él. No, le digo, era para vos. El desafío de caminar, esta palabra es para cada uno de nosotros. Creer la palabra, aplicar la palabra, es el verdadero. Muchas veces estamos esperando, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis padres, cambia a mi jefe, Señor, trae un cambio a este país. Y el Señor nos dice, yo quiero que cambies vos. ¿Vos querés que este país cambie? Cambia vos. Cambia vos, haz las cosas diferentes vos. Deja de quejarte por el país donde estás. Deja de quejarte de los políticos. Deja de quejarte, haz algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabés por qué tenemos tantos problemas? Porque estamos pensando todo el tiempo nosotros. Empezá a mirar a los demás. ¿A quién vas a ayudar? Y tus problemas se van a esfumar. Cuando me siento solo, Jehová peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Dejá de hablar de los problemas, empezá a hablar de la palabra del Señor. Y mucha palabra del Señor sonará muy loca,
tomando en cuenta las circunstancias que estamos atravesando. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Dice la palabra, den gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor. Cuando estés atravesando una crisis, no te preguntes por qué me pasa esto. Pregúntate para qué me pasa esto. Señor, ¿qué me querés enseñar? Me siento triste, solo, regocíjense en el Señor siempre. Pablo desde la cárcel, otra vez les digo, regocíjense. Los cristianos tenemos que abandonar nuestra cultura de queja y de rezongo. Y tenemos que alabar al Señor, declarar sus promesas. Lo que pasa es que hay muchas propuestas de Dios que nos incomodan, chocan con nuestros propios deseos. Por eso es fundamental caminar por fe. Terminamos, porque la intervención del Señor es asombrosa. Dice la historia que esta historia termina de una manera extraordinaria. El pueblo sitiado, el hambre terrible, pero había fuera de la ciudad 4 leprosos que no podían vivir dentro de la ciudad, estaban muertos literalmente de hambre, no sabían qué hacer. Y dijeron, la única que nos queda es ir al campamento sirio, que está a las puertas de la ciudad, ellos sí tienen muchos víveres, y pidámosle. Si nos dan, nos dan, y si nos matan, que nos maten, ¿qué tenemos que perder? Yo a veces le digo a la gente, probaste con tantas porquerías, no vas a probar con el Señor. Probá. Y dice la Biblia que cuando los leprosos llegan al campamento sirio, se encuentran con que no había nadie. Habían dejado el oro, las pertenencias, la harina, la cebada, miles de cosas. La Biblia dice que en la noche el Señor les hizo escuchar ruido de carruaje, ruido de caballos, gente que venía sobre ellos y dijeron, vienen a matarnos. Los israelitas hicieron alianza con los egipcios y nos vienen a reventar. Salieron huyendo y dejaron todas las cosas en el campamento. La intervención asombrosa del Señor. Cuando nosotros dejamos nuestra vida en las manos del Señor, el Señor actúa de una manera asombrosa. Y dice la Biblia que, claro, los leprosos le entraron a la comida y agarraban oro y agarraban esto. Y uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo, porque mientras nosotros nos estamos llenando el buche, hay todo un pueblo que se está muriendo de hambre. Vayamos y digámosle lo que está pasando. Así que fueron, golpearon las puertas de la ciudad y dijo, se fueron los sirios. Todo el botín, toda la comida está disponible. Y estaba el oficial del rey que había ido a hacerse cargo del Eliseo en la puerta. Y la corredera de la gente fue tan grande que cuando corrieron lo aplastaron y murió. Y se cumplió la palabra del profeta. Lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. La intervención del Señor contradice todas las predicciones humanas. Por eso el Señor dice, hay que moverse por fe. Querido, los leprosos no tenían una vida prolija, tampoco ejemplar. Fueron al campamento, no les quedaba otra opción. Pero lo increíble es que Dios honra aún las manifestaciones débiles de fe. Señor, ayuda a mi incredulidad. Seguir el camino del Señor en medio de las crisis de nuestra vida nos permitirá ver las maravillas del Señor. ¿Se acuerdan de esa canción que decía, fe mueve la mano de Dios, su palabra es vida? Todo por la misma ofrenda, les canto y todo. Todo es posible
si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, su palabra es vida, todo es posible, si puedes creer. Señor, danos en esta mañana el valor para luchar. Señor, las fuerzas para levantarnos en tu nombre. Señor, tenemos que tener un ADN combativo. No naciste para que los demás tengan lástima de vos. Nacimos para cumplir el propósito del Señor en nuestra vida.